Amada iglesia, paz a vosotros. Tomen sus lugares. Tomen sus lugares, por favor. Es un privilegio para mí el poder tener la oportunidad nuevamente de estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Quiero que sepan. Está apagado. Gracias, hermano. Ahora sí. Quiero que sepan que a medida que va pasando el tiempo, les voy queriendo más. Les quiero, les amo. Al principio yo venía aquí, me congregaba con mi esposa y pues muchos no me conocían, ¿verdad? Ni yo a ustedes, y pues era un amor un poquito frío, ¿verdad? Porque no nos conocíamos, pero ya nos hemos ido conociendo y pues nos vamos enamorando en el amor del Señor. Y por eso digo que me da mucho gusto poder estar con ustedes y poder compartir, tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, versículo número 2. Ahí lo tenemos en la pantalla ahora sí. Isaías 59, 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí nos da la razón. La razón es, dice, porque vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. En otras palabras, la razón del por qué Dios ya no quiere oír las oraciones, Dios ya no va a contestar las oraciones, dice aquí el versículo que estamos leyendo, porque ustedes han hecho una división. El pecado es lo que nos ha separado de Dios. Y cuando el pecado viene, el pecado es algo que no va con Dios. Simplemente el pecado, Dios es un Dios santo y el pecado simplemente no tiene ninguna relación con Dios. Entonces dice, debido a su pecado, entonces su pecado ha hecho una división, y por causa de esa división yo ya no estoy dispuesto a escucharlos. Yo ya no estoy dispuesto a escuchar sus oraciones. Esa es la razón. Un versículo más, en Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Quiero que observes en este versículo varias cosas que vamos a estar mirando. Vamos a extraer, vamos a desmenuzar el texto y a mirar varios aspectos en este texto. Primero, número 1, dice el texto: en aquel tiempo estabais sin Cristo. La palabra estabais, la palabra griega que se usa ahí es la palabra joris. La palabra joris. Entonces, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Esa palabra joris o estabais significa separación e independencia. O sea, es cuando como el hijo pródigo. Como el hijo pródigo que fue con el papá y le dice: padre, dame las partes que me corresponde a mí, porque yo ya me quiero ir. Yo quiero tener mi independencia. Yo ya no quiero depender de ti. Yo ya no quiero estar en este techo. Yo quiero ser libre. Yo quiero hacer mi vida a mi manera. Entonces dice el texto: en aquel tiempo estabais sin Cristo, separado, independiente. El pecador decide vivir independiente de Cristo. El pecador
decide: yo ya no quiero estar en la iglesia, yo ya no quiero estar con las cosas de Dios. No, yo ya no quiero eso. Ya no quiero eso. Yo quiero mi independencia. Yo quiero separado. Número 2, dice: alejados de la ciudadanía de Israel. La palabra alejados, la palabra griega apoiotrio, que significa divorcio o un divorcio del pueblo, de Dios. Alejados de la ciudadanía de Israel, o te has divorciado del pueblo de Dios, te has divorciado de la iglesia. O sea, tú estabas muy unido en la iglesia, tú participabas en la iglesia, tú te congregabas en la iglesia, pero ahora te has dividido, te has apartado, te has divorciado, te quieres divorciar del pueblo de Dios. Una ocasión fuimos a visitar a unos hermanos de la iglesia. Fuimos a visitar y llegamos, ¿verdad? Y llegamos saludando, ¿verdad? Pasa vos. Y estaba ahí un muchacho ya grande, como 25, 30 años, ¿verdad? Un muchacho, y lo saludé y le dije: pasa vos. Y me dice: yo ya no soy de pasa vos. ¿Cómo? Dice: no, yo ya no soy de esas ondas. O sea, él era de la iglesia, él fue miembro de la iglesia, pero ahora dice: yo ya no soy de pasavoz. Yo ya no soy de ese movimiento, de esas ondas, ya no pertenezco a eso. Entonces, alejados de la ciudadanía de Israel. Número 3, en el texto que estamos mirando: ajenos. La palabra griega genia, ajenos a los pactos de la promesa. Esa palabra significa extranjero. Yo ya soy extranjero. Yo ya no pertenezco a ese pueblo. Yo ya soy extranjero. Número 4, del mismo texto que estamos mirando de Efesios, dice: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. De los problemas del pecado, esto es lo más aterrador. De los problemas del pecado, cuando tú te apartas de Dios, vas a tener problemas, pero el peor de todos es que, dice el texto, estás sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tú decidiste separarte, divorciarte. Tú ya no quieres pertenecer a la iglesia, ya quieres tener tu propia independencia, quieres tener tu vida, y dice el Señor: estás separado, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso el versículo inicial que leíamos decía: ya no voy a oír tus oraciones, ya no ores a mí, porque no voy a contestar tus oraciones. ¿Por qué? Porque tú decidiste separarte de mí, porque tú decidiste divorciarte de mí, porque tú ya no quieres formar parte del pueblo de Dios. Por eso, las palabras tan fuertes que el Señor dice. Un versículo más, en el Salmo capítulo 7, versículo 11 al 13. Salmo 7, 11 al 13 dice: Dios es juez justo y Dios está airado
contra el impío. Mira lo que dice, hermano. Dios es Dios justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Aquí me detengo para explicarte. Cuando dice que Dios es Dios justo, quiere decir que es cierto que Dios es un Dios de misericordia. Es cierto que Dios es un Dios de amor. Eso es cierto. Pero lo que también es cierto, y que la Biblia lo afirma, es que Dios es justo. Dios es un juez justo. ¿Qué quiere decir un juez justo? Es un juez que va a hacer lo correcto, que tiene que hacer lo correcto para que sea un juez justo. Imagínate que una persona mató a tu hijo. Lo agarran, la policía, lo llevan con un juez, y el juez lo mira y el juez dice: quedas libre, te puedes ir a tu casa. ¿Cómo te sentirías tú? Tú dirías, ese juez es un juez corrupto. Ese juez es un juez cruel. Es un juez malvado. Es un juez corrupto. Dios no es un juez corrupto ni malvado, es un juez justo. Justo quiere decir que va a hacer que va a hacer justicia, va a hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando nosotros estamos en pecado, y si yo me aparté, me separé, me dividí, me divorcié de las cosas de Dios, entonces Dios tiene que hacer lo justo, lo correcto. Es lo justo, lo correcto. Sigo leyendo aquí en Salmo, versículo 12. Si no se arrepiente, Él, o sea Dios, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Versículo 13. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Dios, dice el Señor, yo estoy. Dios dice: yo estoy preparado para traer juicio sobre tu vida. Y dice el texto: tengo preparada, tengo afilada la espada. Tengo afilada la espada y armado el arco. Tengo el arco y ya lo tengo cargado. El arco lo tengo armado. Y tengo afilada la espada. Si no te arrepientes. Armado tengo ya el arco. Si un hombre quiere vivir fuera de Dios, aparte de Dios, si una persona decide estar apartado de la voluntad de Dios, entonces es inevitable que esa persona tendrá que experimentar la ira de Dios. Es inevitable. Es inevitable. Si una persona no se arrepiente, si una persona decide estar apartado, decide divorciarse de las cosas de Dios, entonces la ira de Dios es segura. Y como dice el texto, Él
tiene ya preparada el juicio. Qué fuerte, ¿verdad? Un texto más, Nahum capítulo 1, versículo 2. Esos textos están muy fuertes. Nahum capítulo 1, versículo 2, y luego 6 y el 8, dice así: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Quién, versículo 6, quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derramó como fuego y por él se hienden las peñas. Versículo 8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Hago una aclaración. La ira de Dios no es el enojo irracional. Como a veces una persona se llena de furia, pero una furia irracional. Dios no es así. Entonces, cuando habla de la ira de Dios, no es que Dios se enoja de una manera irracional, sino más bien, la ira de Dios es la manifestación de la justicia de Dios. La ira de Dios es la manifestación de la justicia de Dios. Y la ira de Dios es la manifestación de Dios contra el pecado. Eso es la ira de Dios. El Señor dice, un versículo en Pedro, que no lo vamos a leer, pero tú te lo sabes, en Pedro, que dice: el Señor no tarda. ¿Qué más dice, hermano? El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios, la ira de Dios está detenida. La ira de Dios está detenida. Y dice el texto que acabo de mencionar, porque Dios está esperando que más personas procedan al arrepentimiento. Entonces Dios tiene detenida su ira. Pero el versículo que leímos en Salmo dice que Él tiene preparadas las armas con las que Él traerá juicio. Charles Spurgeon, un predicador en la historia de la iglesia, muy famoso, él dijo: no podremos entender la gracia de Dios si no entendemos la ira de Dios. No podemos llegar a entender la gracia de Dios si no entendemos qué es la ira de Dios. Isaías 53, quiero que leas también este texto. En realidad no, vamos a extraer algunas palabras de estos textos. Isaías 53, versículo 4 y 5, aquí están en la pantalla. Isaías 53, primero, en el versículo 4 hay una palabra que dice allí: herido de Dios y abatido. Que Cristo fue herido de Dios y abatido. Sí, Dios lo hirió, Dios lo abatió. Es lo que dice el texto. Versículo 5 dice: mas él, hay otra frase ahí que dice: mas él
herido fue por nuestras rebeliones. La palabra herido es la palabra griega halal, que significa perforado o traspasado, y hace referencia cuando Jesús fue, le traspasaron sus manos y sus pies y una lanza atravesó su costado. Entonces dice, mas él herido, halal, fue por nuestras rebeliones. También dice el texto, fue molido por nuestros pecados. La palabra molido, la palabra hebrea dakal, que significa cuando una persona es masacrada, cuando una persona es destruida, porque Jesús así sufrió. El juicio de Jesús y la crucifixión de Jesús fue algo realmente muy intenso, muy fuerte. Mas él herido fue por nuestros pecados. Otra palabra, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Tenemos paz, podemos tener paz con Dios gracias a que Jesús, él en Cristo, nosotros estábamos alejados de Dios, separados de Dios, pero en Cristo yo puedo estar cerca de Él. Por eso dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Yo puedo tener esa paz con Dios, gracias a Cristo, que Él vino y Él tomó mi lugar, Él murió por mí, y por eso yo puedo tener paz. Pero también puedo tener paz en el día a día de mis problemas. También puedo tener paz en el día a día de mis problemas. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente murió por mí hace 2000 años en una cruz, sino Cristo vive dentro de mí. Y como Él vive dentro de mí, yo puedo tener paz, porque Él vive dentro de mí. Si te falta la paz, es probable que tú necesitas invitar a Jesús a que venga a estar dentro de ti. Hay un versículo muy hermoso que tampoco lo vamos a leer, pero tú lo sabes. Un versículo que el Señor Jesús dijo: mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Jesús nos ofrece tener paz. Esto es muy hermoso porque significa que yo no tengo por qué pasar por una situación de ausencia de paz, por zozobra o por tantas situaciones que hay en el día a día de las personas, porque en Cristo yo puedo tener esa paz que Él me ofrece. Hace dos semanas, o creo que 3 semanas, un hermano murió su esposa y el hermano estaba muy enamorado de su esposa, la amaba, y cuando su esposa murió, el hermano estaba totalmente destrozado. Bueno, en realidad era un hermano que se había separado. Ya no se congregaba, tenía años de no congregarse en la iglesia. Resulta que muere su esposa. Él estaba muy enamorado de su esposa.
le pegó la muerte de su esposa tan fuerte, tan intensamente, que casi pierde la cabeza. Me habla su mamá por teléfono, me habla y me dice: pastor, quiero que busque a mi hijo. Yo ni lo conocía. Y le digo: ¿cómo se llama su hijo? Ya me dijo cómo se llamaba su hijo. Y dice: bueno, sí, hermana, yo lo busco, pero ¿dónde vive? Tampoco sé dónde vivía, dónde vive. Repito, tenía años que no iba a la iglesia. Y ya me dijo dónde vivía, y lo fui a buscar. Y la hermana me dice, la mamá me dice: hermano, es que mi hijo anda muy mal, anda muy mal. Se subió a su casa hasta el tercer piso y se aventó desde arriba. Se aventó para matarse. Gracias a Dios no se mató, no le pasó nada más que algunos golpes, ¿verdad?, en su cuerpo. Y unos días después, una avenida muy transitada, una avenida de 4 carriles, por la noche, atravesó sin fijarse si venía carro o no, simplemente atravesó la carretera, esperando que un carro lo aventara y lo matara. Era tanto su dolor que él ya no quería vivir, él quería morir. Llegué un lunes por la noche, y lo encontré, hablé con él, y me recuerdo que este texto que te acabo de decir, las palabras que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Se lo dije, se lo expliqué brevemente, y hablé con el hermano que él necesitaba recibir la paz de Cristo. Él necesitaba volver a Jesús y necesitaba que Jesucristo viniera a su corazón. Del hermano que te estoy hablando, no te estoy hablando de un hermano de Texas, sino te estoy hablando de un hermano de aquí de Monterrey. Y ayer, viernes, que fui a la iglesia de la Croc, que estuve ahí predicando anoche, allí miré al hermano, ahí lo miré en la iglesia. Me miró, literalmente corrió y me abrazó así fuertemente, se colgó de mi cuello y estaba llorando. Y yo también lloraba emocionado de verlo en la iglesia. Y me dice: pastor, aquí estoy, no he faltado a la iglesia, aquí estoy. Le digo: gloria a Dios, me da mucho gusto. Cuando tú tienes a Cristo y Cristo vive en tu corazón, puedes tener la seguridad de que Cristo vive en ti. Y si Cristo vive en ti, puedes tener paz. Como dice el versículo: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Hay un canto que cantábamos o cantamos todavía que dice: príncipe de paz. ¿Te acuerdas de ese canto? Príncipe de paz. ¿Cómo dice el canto? Dice: príncipe de paz, corónate en mí y sé mi rey de paz. Toma tu lugar en el trono de mi corazón y sé mi rey de paz. Quiero que lo cantemos a capela, así. Ayúdenme los que tienen buena voz. Príncipe de paz, rey de paz. Siéntelo.
Mira, hermano, yo quiero decirte algo, quiero invitarte a algo. Si alguien está pasando por soledad, por tristeza, falta de paz, falta de tranquilidad, muchas preocupaciones de diferente índole de preocupaciones que puedes tener, invítalo, dile: príncipe de paz, tú eres la paz, ven y toma tu lugar. Cántalo otra vez conmigo, otra vez, comiénzalo. Corónate. En el trono de mi corazón y sé mi rey de paz. Corónate en mí, Jesús, mi rey de paz. Si tú invitas al Señor que venga a tu corazón, hermano, no estés distanciado. No estés distanciado. No te divorcies del Señor. No te divorcies de su iglesia. No te divorcies de la iglesia. No, hermano, tú necesitas estar en el pueblo del Señor. Necesitas invitar a Jesucristo que venga a estar en tu corazón. En el texto que le analizábamos en Isaías, una parte del texto dice: por sus llagas fuimos curadas. La palabra llagas es jaburá, que quiere decir flagelado, cuando fue flagelado. Cuando el Señor Jesús estaba en el Getsemaní, cuando el Señor Jesús estaba en el Getsemaní, yo creo que esa experiencia del Getsemaní es la que mejor explica cómo se sentía Jesús justamente antes de ser crucificado. Porque dice la historia, dice la Biblia, que en el Getsemaní el Señor oraba. Y dice la Biblia que cuando Él oraba, dice que su sudor, dice que Él sudaba y de su sudor salían gotas de sangre. Era tanta la intensidad, era tanto la carga que Jesús sentía, que dice que inclusive el sudor era sangre. En la Biblia, hermano, en la Biblia hay dos clases de copas. Aquí te lo voy a ilustrar. Hay una copa, otra copa. En la Biblia habla de dos clases de copas. La primera es la copa de la bendición. La copa de la bendición. La copa de la bendición es para todos los creyentes, para todos los que estamos en Cristo, para todos los que hemos creído en Cristo y podemos participar de la copa de bendición. La copa de bendición significa: tengo la seguridad de la vida eterna, tengo el respaldo de Dios y por eso puedo tomar la copa de bendición. Hace poco tiempo nosotros tomamos la copa de bendición. Esa es la copa de bendición. La Biblia habla y dice que es la copa de bendición. Pero también hay otra copa, que es la copa de maldición. La copa de maldición. Vamos a leerlo en Jeremías capítulo 25, versículo 15 al 17. Jeremías 25, versículo 15 al 17. Dice así, Jeremías 25, 15 al 17. Porque
así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellos. Versículo 17. Tomó la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Cuando el Señor estaba en el Getsemaní, y que él estaba orando y que era tan intenso que dice que él sudaba sangre por la intensidad que él estaba sufriendo, inclusive está demostrado, los médicos, los doctores pueden demostrar que eso es cierto. O sea, eso ha pasado en algunas personas que están en un estrés extremo. Entonces Jesús está en un estrés extremo. Entonces, cuando Jesús está en el Getsemaní, él oraba y decía: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, pase de mí esta copa. A la copa a la que él se refería es la copa de maldición. Jesús iba a tomar la copa de maldición. ¿Y por qué la iba a tomar? La iba a tomar por ti y por mí. Toda la ira de Dios, Jesucristo la iba a experimentar para que tú no tuvieras que pasar por la ira de Dios. Y por eso el Señor, para que tú no tuvieras que experimentar la ira de Dios, Él tomó la copa, esa copa que tú deberías de tomarla, esa copa de la ira de Dios que tú deberías experimentar, que cuando te toque estar delante de Dios, Dios descargue toda su ira contra ti por el pecado, pero ahora ya no tienes que tomarla, porque si tienes a Cristo y lo tienes en tu corazón, Cristo, Él tomó la copa por ti en tu lugar. Y por eso el Señor tomó la copa y dijo: Padre, Señor, es posible que pase de mí esta copa. Es posible, Señor, que yo no tenga que tomar la copa de la ira de Dios. Es posible, Señor. Pero el Señor, sabiendo que era la única manera, para que tú no tomaras la copa de maldición, Él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces la tomó completamente, para que de esa manera tú, cuando te toque estar en la presencia del Señor, no tengas que experimentar lo que es la ira de Dios. Eso es lo que significa. Hermano, cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú tomas a Cristo como tu Señor y Salvador, hay 4 cosas que van a suceder cuando aceptas a Cristo. Número 1, Dios te declara justo delante de Él. Cuando aceptas a Cristo, Dios te va a declarar justo delante de Él. Número 2, Él te tratará como una persona justa, aunque no lo seas. Pero como tienes a Cristo, Él
te tratará como una persona justa. 3, te aceptará como su hijo. Te va a aceptar como su hijo. 4, ya no tendrás que tomar la copa de la ira de Dios. Si tú aceptas a Cristo, si tú lo recibes en tu corazón, tú, cuando te toque estar delante de Dios, la copa de la ira de Dios, no tendrás que tomarla. No tendrás que tomarla, porque Jesús la tomó por ti. Pero mira, hermano, para ir concluyendo, déjame te digo un punto final. Muchos de nosotros no dimensionamos qué es la ira de Dios. Estaba en una ocasión tratando de platicar con unas personas, eran 2 personas, estaba tratando de platicar con ellos. Estábamos en el patio de su casa, yo entré a visitarles, me senté con ellos en el patio de su casa y estábamos platicando. Eran 2 personas. Uno de ellos me escuchaba. Otra persona era como más burlona, que a veces así es, ¿verdad? Uno escucha, otro no. Uno era un poquito más burlona. Y agarra su cerveza y la toma y me dice: mire, pastor, yo sé que a mí me va a tocar el juicio de Dios, pero ¿qué tiene? No pasa nada. O sea, burlándose. Creo que no alcanzamos a dimensionar qué es la ira de Dios. En el libro de Apocalipsis dice que en aquel día, cuando estemos ante la presencia de Dios, la persona, el impío, el pecador, el que no tiene a Cristo, el que se ha apartado de Dios, él dirá. Dice que le dirán a las piedras, caer sobre nosotros y aplástanos, para no tener que enfrentar la ira de Dios. Y dice que se subirán arriba de los montes y se aventarán desde arriba de los montes, se aventarán para estrellarse y matarse, buscando la muerte. Y dice el libro de Apocalipsis que la muerte huirá de ellos. ¿Por qué? Porque tienen que enfrentar la ira de Dios. Hermano, la ira de Dios es algo serio. No es algo que nada más como que una pistola, un balazo, pum, ya me moría. No es así. Y la ira de Dios es mucho más serio, mucho más delicado que eso. Muchos de nosotros, muchos de nuestros jóvenes, cuando nacieron, fueron presentados aquí en la iglesia. Y regularmente los pastores decimos estas palabras: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti y tenga de ti misericordia. Preciosa bendición. Cuando nacieron tus hijos, si acaso así fue, y fueron presentados aquí en el altar. Esa bendición, no hay manera que esa bendición se pueda cumplir. Y no porque Dios no quiera. No hay manera que esa bendición se pueda cumplir, porque el niño fue presentado delante de Dios, pero cuando creció, él decidió apartarse. Él decidió dividirse. Él decidió: esta no es mi familia, este no es mi pueblo, esta no es mi iglesia. Yo tengo mis amigos, yo tengo mi ambiente.
lamentablemente. Entonces, la bendición que recibiste cuando fuiste presentado aquí en el altar, no hay manera que Dios la pueda cumplir. Te lo voy a demostrar con un versículo final. Juan 3:36. Juan 3:36. Dice: el que cree en el Hijo, ¿qué más dice el texto, hermano? Tiene vida eterna. Pero ¿qué más dice el texto? El que rehúsa, el que dice, pues es cierto, me presentaron a mí, pero yo ya no quiero. Es cierto. El que rehúsa, el que rechaza, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida. Sino, ¿qué más dice el texto, hermano? Sino que la ira de Dios está sobre él. Yo quiero que oremos. Y yo siento en mi corazón orar por todos los jóvenes que están ahorita aquí, y que fueron presentados aquí en el altar. Jóvenes que me escuchan, fueron presentados aquí en el altar.